Bueno, gente, yo creo que vale la pena hablar de la Tercera Guerra Mundial. Esta semana el presidente Donald Trump bombardeó instalaciones nucleares iraníes después de que hubo una serie de ataques recíprocos entre Israel e Irán, que son como dos de las grandes potencias del Medio Oriente. Llevamos ya llevamos unos años de la guerra en Ucrania, llevamos ya más de un año, casi 2 años del genocidio en vivo en Gaza, llevamos ya varias tensiones que se han desarrollado en los últimos años entre China y Estados Unidos y llevamos también un tiempo en donde Estados Unidos se viene retirando del Medio Oriente y de todos sus frentes abiertos. Esto no tiene que ver exclusivamente con Donald Trump, ocurrió también con Biden, ocurrió también con Obama, y me da la impresión de que esta idea y este meme de que estamos a puertas del apocalipsis y la tercera guerra mundial tiene que ver sobre todo con que no entendemos qué carajos ocurre, ¿sí? Que no entendemos que el sistema internacional está desbarajustado, que no entendemos también que las reglas con las que funcionó el sistema internacional, por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial, ya no aplican. Y ya no aplican, ¿por qué? Pues porque estamos en otra clase de mundo. Estamos en un mundo que está sufriendo las consecuencias de la crisis climática, de la crisis económica, de la crisis política, la policrisis, que es lo que llaman algunos académicos. Y esas tres crisis se están superponiendo y nos están llevando al límite no solo planetario, sino al límite político y al límite económico. Los niveles de desigualdad se dispararon en los últimos 40 años. ¿Por qué? Porque se impuso una doctrina económica que dijo que la manera de resolver los problemas económicos del mundo era dejando de gastar dinero, invertir dinero en los derechos sociales de la gente. Eso ha llevado a que en todos los países del mundo, incluyendo en Estados Unidos, la desigualdad se disparara. Y eso ha llevado también a que sea cada vez más difícil para las nuevas generaciones pensarse un nuevo mundo, un mundo viable, un mundo en donde quepamos todos, un mundo donde usted y yo podamos ser felices. Y es ahí, como dice Antonio Gramsci, donde, que lo citan un montón sin necesariamente leerlo, surgen los monstruos. ¿Por qué? Porque estamos en un cambio de época, que podemos leer prácticamente desde principios del siglo XX. Lo que pasó con las Torres Gemelas, la invasión a Irak, Afganistán, lo que pasó con la crisis económica del 2008. Todos venimos cargando con las consecuencias de las malas decisiones que se han tomado. Venimos cargando también con las consecuencias de que muchas élites en varios países han bloqueado opciones alternativas y progresistas para resolver estos problemas. ¿Sí? Pudimos tener a un Bernie Sanders en Estados Unidos, pero tuvimos a un Joe Biden y a un Donald Trump. Pudimos tener también a partidos progresistas en Europa, pero cada vez son más los partidos de extrema derecha que son gobierno, y lo que tienen en común todos estos partidos, de Donald Trump para abajo, Milei, Bukele, es que le están ofreciendo a la gente certezas, le están ofreciendo a la gente seguridad, y eso a costa de los valores democráticos y de los derechos humanos. Y esa promesa de seguridad viene acompañada de una idea de libertad, que es una idea de libertad atada al mercado. Esto junto es lo que implica que hoy en día pues haya cada vez más gente dispuesta a vender su libertad en clave de derechos humanos por su seguridad en clave de menos crímenes en las calles, o por lo menos la ilusión de menos crímenes en las calles. ¿Y esto cómo se conecta con cómo está el mundo en estos momentos? Pues Estados Unidos, que es un imperio en decadencia, con la alternativa trumpiana para resolver su decadencia, lo que ha hecho es patear el tablero. Y de frente nos ha dicho que las reglas que ellos antes aparentaban seguir sobre la Carta de Naciones Unidas, sobre el Consejo de Seguridad, pues ya no aplican. Y volvemos a los clásicos de las relaciones internacionales, a Tucídides, cuando analizaba la guerra entre Atenas y Esparta y decía
que en las relaciones internacionales los fuertes hacen lo que quieren y los débiles lo que deben, pues eso es lo que está pasando, ¿sí? Si yo puedo bombardear a Irán, lo bombardeo. Si yo puedo hacer un genocidio y la única potencia que es capaz de detenerme no me va a detener, lo hago. Si yo creo que debo invadir un país porque me siento inseguro, en el caso de Rusia con Ucrania, también lo hago. Y el resto de países que no tienen armas nucleares, que no tienen la capacidad económica o política, pues se pliegan a esto. En medio de esto, esta época que acaba, que es la época de la Segunda Guerra Mundial, de la Organización de Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, una época muy occidental y muy alrededor del Océano Atlántico, pues se está construyendo la nueva época. Y creo que hay liderazgos políticos y progresistas que lo están entendiendo, entre esos Gustavo Petro lo tiene claro. Cuando hace casi un mes le reclamaban que por qué meternos en la ruta de la seda, que por qué meternos en el banco de los BRICS, pues porque tenemos que jugar en ese mundo y dejar de ser el vagón de cola de los Estados Unidos. Tenemos que entender esa promesa bolivariana de que la única manera de ser relevantes en el globo terráqueo es juntándonos con nuestros hermanos latinoamericanos. Y no juntándonos alrededor de la OEA, sino juntándonos a través de proyectos propios. Tenemos que entender que la franja y la ruta, la nueva franja y la ruta, que es el proyecto de cooperación, coordinación, integración de China con los países del sur global, es una oportunidad que debemos jugar de manera inteligente, porque no se trata tampoco de cambiar un imperio por otro, pero no podemos simple y llanamente no jugar y no entender que en este tablero podemos tener recursos que van a beneficiar a nuestro país, podemos tener posibilidades de juntanza con los otros países latinoamericanos, podemos tener posibilidades de futuro a pesar de todas las crisis que estamos presenciando al mismo tiempo. Y por eso también es importante los posicionamientos políticos que hemos tenido como país, no solo juntándonos con países africanos y abriendo relaciones, sino también diciendo desde el primer momento que lo que estaba pasando con Palestina y lo que está pasando con Palestina es un genocidio. Por eso también apelando a estas herramientas que están quedando, digamos, en desuso, como la Carta de Naciones Unidas de la ONU, para seguir insistiendo en los derechos humanos y la democracia. Insistir, como se ha insistido desde el gobierno colombiano, en no solo hablar de Ucrania, sino hablar de Palestina, nos hace un país diferente del sur global y nos hace un país soberano. Insistir en que no debemos quedarnos como en el marco del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, sino que tenemos que abrir otras líneas de financiamiento, como la del Banco de los BRICS, nos hace un país soberano. Creernos el hecho de que esto lo debemos hacer junto a los otros países latinoamericanos nos pone en una situación de independencia y no de subordinación. Ese es el mundo que tenemos ahora, gente, y ese es el mundo que debemos leer. Es un mundo en donde probablemente en próximos años se va a hacer normal el uso de armas nucleares, eso no lo podemos saber todavía, pero no significa que estemos en la Tercera Guerra Mundial, significa que estamos cerrando una época y entrando una nueva. Y así como surgen muchos monstruos, también surgen esperanzas, y esa es la clave. Nos vemos y estoy pendiente de sus comentarios.